Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Me puede confirmar, por favor, que se ve correctamente? ¿Hola? Sí, se ve correctamente. Vale. Cuando ponga el vídeo, le agradecería, por favor, que me confirme también que se escucha bien. Vamos a hablar de cómo la revolución que ha supuesto la inteligencia artificial también se está transformando en una revolución de la formación, porque si no llegamos a la formación de los profesionales, esa revolución no va a escalar. Se dice desde puntos muy distintos, a ver, voy a cambiar esto, que el fin del mundo, tal y como lo conocemos, se ha llegado ya. Y ese fin del mundo tiene que ver con varias herramientas que están interconectadas que nos llevan al mundo 4.0. 5 de las herramientas más centrales son el Big Data, la gestión de grandes volúmenes de datos, el IoT, Internet of Things, Internet de las Cosas, los wearables, sensores, la gestión de datos en streaming, más allá de datos históricos tradicionales de la estadística. Ahora mismo, cada vez más, buscamos datos en tiempo real. Todo eso se gestiona en una nube, generalmente, y mediante algoritmos de aprendizaje automático o machine learning. Todo ese gran volumen de datos a través de los wearables en tiempo real, si no tenemos algoritmos para detectar patrones, para clasificar y para hacer modelos predictivos, todo ese Big Data sería inmanejable. Hay más herramientas, como puede ser el blockchain, la realidad aumentada, la realidad virtual, pero yo creo que los 3 elementos para mí centrales de esta revolución, los 3 caballos de batalla, son el Internet de las Cosas, la gestión de datos en streaming y el machine learning. Por eso voy a dar 2 pinceladas de cada uno de ellos, porque tenemos muy poquito tiempo, y me voy a centrar en salud, que es el campo en el que yo trabajo más específicamente. En primer lugar, los algoritmos de machine learning. Y dentro de los algoritmos de machine learning, las redes neuronales profundas, que son como, digamos, el emblema, el buque insignia de esa revolución. En la Universidad Europea intentamos que esa formación en inteligencia artificial empiece desde la práctica. Yo podría explicarles a ustedes qué es una red neuronal y cómo funciona y el álgebra que hay detrás, que es complicado, pero otra manera de hacerlo es enseñarles cómo funciona. Y es lo que voy a hacer ahora. Vamos a utilizar una herramienta de Google gratuita que ustedes pueden entrar en Internet y hacer lo mismo que voy a hacer yo. Se llama Teachable Machine. Así que voy a poner un vídeo porque así va a ser más rápido que si lo hago en tiempo real. Y ponemos Teachable Machine, que es una herramienta de Google, de la nube de Google. En el primer link que nos sale le damos, nos abre Teachable Machine y entramos en primeros pasos. Hay 3 opciones, elegimos la de imagen y vemos cómo hay 2 grupos de imágenes, clase 1 y clase 2. Vamos a activar la webcam para poder grabar esas imágenes y vamos a poner el nombre que van a tener estas imágenes, la etiqueta. El primero va a ser Yagito. Así que una vez con la cámara activada y con la etiqueta de las imágenes, vamos a por la víctima, que es Yagito, y lo ponemos delante de la cámara para que la red neuronal que vamos a entrenar aprenda a identificar a Yagito. Así que hacemos capturas de pantalla, unas 150 más o menos, de Yagito moviéndose, mirando arriba, abajo, izquierda, derecha. Y con estas 159 imágenes con la etiqueta Yagito, vamos a enfrentarlas a la clase 2, que se va a llamar Leire. Activamos la cámara de nuevo. Vamos a por la víctima. Y hacemos lo mismo que hemos hecho con Yagito para Leire. De manera que la red neuronal, que está entrenada con millones y millones y millones de imágenes, se va a reentrenar con estos 2 bloques de imágenes con esa etiqueta. Así que le damos a grabar para capturar esas imágenes de Leire. La movemos un poquito para que cambie la postura, la posición, etc. Aquí hemos captado 169, da igual que sean 100, 150, 200. Cuantas más sean, más va a tardar el entrenamiento. Pero fijaros que no le he querido cortar a posta. El tiempo de entrenamiento que vemos aquí en el medio de la imagen es bastante breve. No lleva más de 30 segundos. En este tiempo, el algoritmo, la red neuronal, está
aprendiendo ella sola en base a esos datos, de esas imágenes no procesados, no los hemos tenido que transformar, saca un modelo que yo lo puedo exportar y que puedo comprobar aquí a la derecha cómo funciona. Fijaros que el Leire lo identifica con un 100% de fiabilidad, no duda, prácticamente cuando duda baja al 90%, pero no por debajo del 90%. Y si ahora traemos a Yaguito, veréis que la fiabilidad de la red neuronal para identificar a Yaguito es casi del 100%. Fijaros que no son datos estructurados en una base de datos, sino que son imágenes, son datos no estructurados. Por eso las redes neuronales son tan poderosas, porque manejan imagen y vídeo y audio de una manera muy poderosa. Vamos a probar otra vez, a traer al Leire, a ver si esta vez funciona otra vez. Y vemos que el Leire lo identifica otra vez al 100%. Y si traemos a Yaguito de nuevo, pues veremos otra vez que funciona perfectamente bien. Este modelo está preparado para exportarlo, por ejemplo, en una cámara de vídeo que tengamos en la puerta de mi casa y yo identifique a la persona que llegue y sepa quién es antes de que llame al timbre. Bueno, esto es una demostración muy simple, muy tontorrona, pero luego esto tiene aplicaciones muy poderosas. Por ejemplo, esta publicación y un algoritmo como el que hemos hecho para identificar signos de acromegalia, que es una enfermedad endocrinológica que tiene cambios en la apariencia de la cara. En este estudio lo que han hecho es alimentar esa red neuronal profunda con imágenes de personas normales, personas con rasgos leves de acromegalia y personas con rasgos severos de acromegalia. Y cuando probamos el modelo con imágenes de personas reales, de pacientes reales, podemos ver cómo en el nivel S1, donde no hay rasgos, la probabilidad de acromegalia en el algoritmo es del 1%, 3%, 1%. En los rasgos severos es del 97%, 95%, 100%. Y en el punto intermedio, pues es una cosa mixta. Otro ejemplo de este algoritmo aplicado al uso médico es el diagnóstico del síndrome de Turner, que es una enfermedad que se diagnostica en niños, y han hecho lo mismo. Han alimentado el algoritmo con imágenes de niños, unos sin síndrome de Turner, otros con síndrome de Turner. Esto abre la puerta a hacer screenings poblacionales, por ejemplo, con cámaras de seguridad o cámaras en la puerta de un hospital o cámaras en un estadio de fútbol, donde puedo hacer muchísimos diagnósticos, clasificaciones de las personas que entran y eso me permitiría hacer análisis epidemiológico poblacional a grandísima escala con un coste muy bajito. Esta demostración que hemos hecho la hacen nuestros alumnos en la Universidad Europea con otras aplicaciones que no son Yaguito y Leire, lógicamente, pero las funcionalidades son muchísimas. Y el uso de estas redes es sencillo, aunque lo que hay debajo sea complejo. Una red neuronal, podríamos estar aquí 3 horas explicándolas, en esencia es esto, no lo voy a explicar ahora por falta de tiempo. El segundo elemento que quería comentar es el Internet de las cosas. De nuevo, vamos a poner un ejemplo de lo que han realizado los alumnos de la Universidad Europea de Madrid, que están siendo formados en herramientas de inteligencia artificial. Aquí podemos ver el sensor MAX 30101 de la marca SparkFun, que tiene además el sensor XXX, que procesa la señal captada por la luz del LED. Y si nos lo colocamos en el dedo, veis que se enciende la luz roja. Y le damos tiempo a que la señal madure y sea enviada a través del cable hasta el microcontrolador SP32 de la marca M5 Stack. Y este microcontrolador dispone de una pantalla LCD y de una batería interna, lo que nos permite visualizar los datos en tiempo real, en este caso saturación de oxígeno 95% y frecuencia cardíaca 73 latidos por minuto. Además, el dispositivo nos confirma que está conectado a Wi-Fi de manera satisfactoria, que la batería está funcionando ahora mismo al 100% de su carga. Este dispositivo se conecta por Wi-Fi, también podría ser Bluetooth Low Energy, pero en este caso es por Wi-Fi, a través de una red local que hemos creado nosotros con un módem portátil y envía la señal anonimizada a la nube, podría ser cualquier nube, en nuestro caso estamos utilizando la de Google, para que los datos sean almacenados y procesados. Aquí podemos ver en una página web que no es la aplicación que estamos diseñando, que no la hemos terminado, pero podemos ver esos valores en tiempo real vistos desde cualquier punto del planeta conectado a Internet.
de manera que el profesional sanitario podría estar viendo esos datos en tiempo real sin ninguna dificultad. Y hay que tener en cuenta que el coste de todo este dispositivo está en torno a 50 euros y que la tecnología está al alcance de cualquier estudiante. Este prototipo ha sido creado por estudiantes. ¿Vale? Ejemplos prácticos de lo que puede suponer el Internet of Things en el mundo general es, por ejemplo, un dispositivo que mide en tiempo real la hidratación y los niveles de electrolitos de un deportista, de manera que podemos modificar su actividad física o su entrenamiento según considere su entrenador o su clínico supervisor. Hay muchos ejemplos de sensores que pueden medir cosas en la boca, por ejemplo, un implante dental que mide parámetros en la saliva. Hay sensores que miden la lágrima, muchas moléculas de la lágrima, para saber cómo está esa persona. El número de sensores disponibles en medicina son muchísimos, no los podría nombrar todos ahora, pero esto mismo aplica a la arquitectura, a las casas inteligentes, a las ciudades, aplica a la logística, aplica a la industria, a los coches autónomos, aplica al marketing, aplica al periodismo. En todos esos campos, la disponibilidad de datos en tiempo real de sensores y las decisiones automatizadas mediante algoritmos de Machine Learning van a cambiar el modo en el que vivimos y, por supuesto, en el que trabajamos. Por último, vamos a dar dos pinceladas de cómo es este mundo conectado. De nuevo voy a hablar de salud. Estamos acostumbrados a veces a ver o pensar en salas de espera llenos de pacientes y cada vez más vamos a ir haciendo una transición hacia la conectividad a través del móvil. Cada vez más, desde que vino el coronavirus, la telemedicina se ha impuesto como una realidad, donde el contacto con el médico, con el enfermero, con el fisioterapeuta se hace a través de aplicaciones, se hace a través de WhatsApp y tenemos esa conexión. A esa conexión de videollamadas, de conferencias que podemos tener, necesitamos un complemento de datos objetivos. Voy a poner 3 vídeos muy breves para que veáis dónde estamos ya. Esta es una aplicación que mide, digamos que coge una imagen de un selfie de 30 segundos y puede medir una grandísima cantidad de parámetros fisiológicos. Fijaros cómo, tras esos 30 segundos de vídeo, podemos obtener frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, nivel de estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Y la base de todo eso está en la medición, muchas veces solamente del color, que a nuestros ojos no cambia, pero a ojos de un algoritmo sí que cambia. Y eso nos permite saber cómo está la perfusión, cómo está la presión arterial, cómo están muchísimos otros parámetros. Fijaros en la base detrás de este principio, que son los cambios de color que a la derecha están aumentados mediante un algoritmo, a la izquierda es la imagen de vídeo normal. Y en este bebé podemos ver cómo esos cambios de color nos permiten detectar el latido cardíaco y también detectar si hay alguna arritmia. Y además todo esto en tiempo real, con algoritmos de detección, con alarmas, de manera que un médico podría supervisar a 1000 pacientes y detectar solamente aquellos en los que hay un cambio realmente importante. También podemos amplificar los movimientos de la cabeza, de bamboleo, que se producen por los latidos cardíacos, y todo junto nos permite identificar, por ejemplo, una arritmia muy prevalente en personas mayores como la fibrilación auricular, con una fiabilidad, una precisión casi del 100%. De nuevo, con una cámara de vídeo podríamos hacer un screening poblacional y detectar todas aquellas personas que tienen esta arritmia y cruzar esos datos con los datos del hospital y saber si está en tratamiento antiagregante, anticoagulante o si ha sido diagnosticado o no. Y todavía podemos dar un paso más allá. Podemos medir a muchas constantes fisiológicas mediante ondas de radio. De esta manera podemos poner un solo dispositivo en un apartamento o en una planta de un edificio y recibir todas las posiciones, movimientos, frecuencia respiratoria, etcétera, de las personas en ese sitio. Dentro de no mucho tiempo,
cuando compremos un módem para tener wifi en casa, estoy casi seguro que ese módem va a incorporar una señal de radio para poder analizar muchísimos parámetros de las personas que viven en ese apartamento. Esa capacidad de obtener información es extremadamente fina y rápida cuando ya metemos el 5G. Fijaros en estos bailarines que están, digamos, con sensores en todo el cuerpo y se crea una imagen holográfica 3D en tiempo real de lo que están haciendo. Fijaros la rapidez y la finura de los movimientos. Y esa captación de señales nos puede permitir, por ejemplo, monitorizar pacientes con Parkinson, que tienen un problema de movilidad, saber si la medicación está siendo efectiva o no y cómo ajustarla en el tiempo y en la dosis. Y no solamente podemos recibir información, sino que podemos actuar. Fijaros de nuevo con el 5G, como un cirujano desde Londres está operando una banana en California. Y esto está ocurriendo a una velocidad y a una finura que es impresionante. Si yo necesito que me opere un cirujano que está en Dinamarca, ¿por qué me tengo que desplazar cuando la tecnología ya me permite cirugía remota? De manera que hemos dado el salto de la presencia física, en el caso de la medicina de los pacientes, a la monitorización y, digamos, comunicación con el móvil. Y el grandísimo salto que estamos dando ya es la cantidad ingente de información que puede llegar desde pulseras inteligentes, pantallas de televisión, frigoríficos inteligentes, cámaras de seguridad, cómo conducimos, a qué velocidad, cómo frenamos. Todo indica nuestro estado físico y psicológico. Y terminando, dos ideas que creo que son muy importantes para el programa de inteligencia artificial de la Universidad Europea. No hace falta saber construir un coche para poder conducir uno. De manera que distinguimos niveles de formación en inteligencia artificial. Una cosa es formar a desarrolladores que tendrán que estudiar muchísimas matemáticas, álgebra, programación, etcétera, etcétera. Y otra cosa es formar a usuarios de inteligencia artificial. Para ser usuario hay que entender la mecánica, hay que entender lo que hay detrás. Solo una nota, por cierto, no puedo ver el chat. Me podéis comentar por audio lo que queráis, por si es para mí. De manera que consideramos que todos los alumnos de la Universidad Europea y todos los empleados de una empresa tienen que tener formación como usuarios de inteligencia artificial. Eso es innegociable. De la misma manera que todo el mundo hoy en día sabe cómo utilizar un ordenador, sabe cómo utilizar un editor de texto, etcétera, etcétera. Y eso es innegociable prácticamente. Pues creo que a partir de pocos meses, pocos años, todo el mundo tiene que ser usuario de inteligencia artificial. Y un porcentaje pequeño de esos alumnos o de esos profesionales serán los que colaboren en equipos de desarrollo. Y no todo el mundo tiene que entender a fondo todo lo que hay detrás de una red neuronal profunda. Y yo pienso, y en la Universidad Europea pensamos, que una de las claves para que esos packs formativos para universidades o empresas sean eficaces es que se junte el conocimiento sistemático, ordenado, profundo, que probablemente tenemos en las universidades más que en ningún otro sitio, con empresas que están en el mercado, que están utilizando lo último de esas herramientas. De manera que si los profesores de la universidad colaboran en esos proyectos reales de aplicación y los empleados de esas empresas punteras colaboran en la formación de esos alumnos, de esos empleados, al final esa conjunción hace que la formación sea totalmente práctica y ayudemos a esas personas a tener un valor de mercado porque saben utilizar esas herramientas y saben desarrollarlas. Eso está en el corazón de la formación in company, que se ofrece desde la Universidad Europea de Madrid a empresas de todo el mundo. Y también, si queréis ver algún caso de éxito, a las 6:30 en la sala 1, una compañera mía os va a contar un poco el plan de formación in company de la universidad.
Y aquí termino y quedo a vuestra disposición para comentar cualquier cosa, para responder preguntas. Muchas gracias.